En este vídeo os voy a hablar de este dispositivo, del iPhone XR. Es un dispositivo muy interesante en este 2022. Ya sabéis que el año pasado se dejó de vender en tiendas oficiales y ahora solo podemos encontrarlo o reacondicionado o de segunda mano. Aún así, ya os digo que sigue siendo un dispositivo en el que vamos a ver sus pros, sus contras y además si vale la pena comparándolos con algún dispositivo muy similar. Y algo bueno que tiene que se deje de vender en tiendas oficiales o distribuidores oficiales es que su precio de segunda mano o reacondicionado suele bajar un poquito. Actualmente este dispositivo lo podemos encontrar por estos precios, ¿vale? Estaré poniéndolo en diferentes monedas y va a oscilar un poco más arriba, un poco más abajo a lo largo de todo el año, por eso es bastante interesante. Y vamos a repasar rápidamente algunas características para que os vaya diciendo si realmente ha evolucionado de manera correcta o no comparándolo con el 2022. Por ejemplo, en cuanto a diseño, es un dispositivo que es antiguo pero sigue teniendo ese toque nuevo al tener un notch que es más grande que lo de los nuevos dispositivos, pero aún así se ve bastante actual. En la parte trasera tiene una sola cámara, en este caso sí, pero en cambio tiene diferentes colores y además el material está hecho de vidrio y aluminio que le da un toque bastante premium. Lo vamos a tener prácticamente con funda siempre, así que por esto no nos debemos preocupar. Donde sí falla un poquito sería en la pantalla. Sigue teniendo una pantalla Liquid Retina IPS, no es una pantalla OLED, por tanto estaremos viendo aquí las diferencias con las pantallas OLED, que al día a día pues tampoco vamos a notar que es una mala pantalla, pero realmente sí se nota la diferencia. Tampoco descartaría este dispositivo solo por esto, ya que tiene un brillo bastante bueno y en exteriores vamos a poder ver sin problema la pantalla. Donde probablemente a muchos os preocupe este dispositivo sería en cuanto a procesador, en cuanto a rendimiento. Tiene un chip A12, es decir, admite todas las funciones nuevas de iOS 15 y en cuanto a actualizaciones vamos a tener hasta 4 años más de actualizaciones sin ningún tipo de problema. Actualmente con iOS 16 se van a quedar fuera tanto el iPhone 6S como el iPhone SE de primera generación, así que no nos debemos preocupar por esto. También he estado jugando a juegos actuales que, bueno, uno un poquito más sencillo, el otro un poquito que requiere más gráficos y realmente no he tenido ningún problema. Es decir, este procesador en el 2022 sigue siendo a nivel de rendimiento un procesador muy bueno, es decir, no vamos a tener problemas en el día a día, tanto navegando como en redes sociales como en algún juego puntual. Abriendo muchas aplicaciones a la vez va a gestionar bastante bien las aplicaciones en segundo plano, que es algo que en muchas personas tienen dudas. Pues ya os digo que va bastante bien. Y probablemente también tengáis bastantes dudas a la hora de usar este dispositivo y su batería, porque no sabemos si va a durar todo el día o no. A ver, en teoría este dispositivo tiene 2942 mAh hasta 16 horas de reproducción de vídeo, es decir que tiene una hora menos que el iPhone 11. A la hora de la realidad en el día a día es un dispositivo que dependerá de nuestro uso, pero puede durar 6 horas de pantalla, 7 horas o 8 horas de pantalla. Esto significa que probablemente nos vaya a durar todo el día. Vamos a llegar justitos probablemente al final del día si lo usamos bastante o si jugamos algún juego, pero si utilizas redes sociales, si utilizas navegación web y prácticamente no lo utilizas como dispositivo de trabajo, pues vas a llegar sin problemas. Ya os digo que vais a tener que cargarlo todos los días y esto es algo positivo porque admite carga rápida, es decir, el 50% en 30 minutos y además admite carga inalámbrica. Vamos a poder cargarlo en bases de carga sin ningún problema. A la hora de utilizar la cámara es bastante básica. También os voy a decir, no vamos a tener grandes cosas. Tenemos, por ejemplo, el modo retrato que se restringe a personas y no admite ni objetos ni animales, ¿vale? No tendremos tampoco ni modo noche ni modo cine. Eso sí, tenemos en la cámara trasera grabación de vídeo en 4K hasta 60 FPS, que me parece que está bastante bien. Pero ya os digo que para redes sociales, WhatsApp, grabar algún vídeo de vez en cuando, subir fotos, pues os va a servir perfectamente. No he conocido hasta ahora ninguna persona que me haya dicho esta cámara es muy mala, lo siento. No, es una cámara correcta que en el 2022 no alardea mucho, pero sirve para el día a día. Como extras tenemos que se puede mojar y si nos llueve va a aguantar una profundidad de hasta 1 metro, creo que durante 30 minutos, así que bueno, es algo extra que nos puede venir bien. Y si os preocupa el almacenamiento y que estáis pensando en comprar algo de 64
64 GB, os tengo que decir que sí vais a poder estar durante años con esto, pero mucho cuidado, vas a tener que aprender a liberar el almacenamiento, sobre todo en WhatsApp, no vas a poder tener muchos vídeos en la galería, que es algo muy importante, y os voy a dejar por aquí un vídeo porque te va a hacer falta, ya no solo dentro de unos meses, sino más bien dentro de algún año, donde vayas a quedar al límite. Así que mucho ojo, porque a pesar de que sí se puede vivir con 64 GB, vas a tener que aprender un poco. En este caso, muchos estaréis preguntando si realmente este dispositivo vale la pena por la diferencia de precio con otros dispositivos, por ejemplo el iPhone 11 o el iPhone 12. Os tengo que decir que depende mucho de tus requerimientos del día a día. Hay personas que lógicamente sí les valga la pena este ahorro de precio porque tienen un dispositivo que es muy equilibrado, está bastante bien y cumple los requisitos de muchas personas, pero las diferencias con el iPhone 11, si queremos un poquito más de batería, un chip un poquito más rápido, una cámara ya con modo noche, con ultra gran angular, pues algo un poquito más profesional, con un poquito más de chicha, pues lo tendríamos a muy poca distancia. Esto dependerá de vosotros, dependerá de qué valoréis más, si realmente estáis dispuestos a gastaros un poquito más y que os dure también un poco más y utilizándolo con un poquito más de calidad. Ya os digo que esto es algo muy personal, yo sí realmente arriesgaría un poquito más de dinero por tener mejores funciones, pero soy yo y no soy tú. Así que os voy a decir que en los comentarios, si tenéis este dispositivo o tenéis el iPhone 11 o tenéis el 12, me digáis realmente cuál ha sido vuestra elección, si estáis contentos con esta decisión, si realmente decís que es demasiado para vosotros y no le sacáis todo el partido. Esto va a ayudar sobre todo a la gente que venga a los comentarios y os pueda leer el feedback de otras personas, y creo que va a ayudar muchísimo a la decisión de compra. Os voy a dejar también enlaces en la descripción por si queréis comprar algún dispositivo, cuáles son las mejores alternativas. Si estáis buscando que sea reacondicionado de segunda mano, te voy a dejar por aquí un vídeo donde os lo explico todo también. Y chicos, espero realmente que este vídeo os haya ayudado a tomar esa decisión, que sé que no es fácil. Este dispositivo es un dispositivo que está muy equilibrado, está muy bien, pero dependerá en casos que valga la pena o no. Así que, ya os digo, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te voy a dejar por aquí también un vídeo de qué iPhone comprar en este 2022, por si te planteas otras alternativas, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!